Pues sí, hoy vamos a hablar de algo muy serio y es que ya desde hace muchos años, pues eso, me estoy muriendo. Y lo peor es que tú también. Y en estos 20, 15 segundos que llevamos juntos, ya hemos dado 5 o 6 respiraciones menos para la cuenta final. Y pese a que vivimos en una cultura que por todos los medios trata de evitar pensar en este tema, en la muerte, al final, tarde o temprano, todo el mundo vamos a tener que enfrentarnos a ella, lo queramos o no. Y en ese es un poco de lo que voy a hablar en este vídeo, de este gran tabú, de esta gran elefante en la habitación que nuestra sociedad evita y evita una y otra vez. Incluso en nuestros hospitales, el éxito de un doctor es mantenerte vivo a toda costa. No importa cómo, no importa tu mal estado, pero lo único que importa es la vida. Y la verdad es que nuestra cultura es un poco una excepción en este tema, porque hay muchas culturas, por ejemplo, tibetanas o incluso la antigua Grecia, estoicismo, o los samuráis, en los que las prácticas y las meditaciones en la muerte pues son uno de los pilares y un pilar para vivir bien. Dicen que el arte de morir es el arte de vivir y que aprendiendo a morir aprendemos a vivir. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues el ejemplo lo tenemos en nuestra cultura, una cultura que no nos enseña de la muerte cuál es el resultado. Individuo, acumular la carrera, los likes en el YouTube, en el Instagram, la popularidad, yo, mío, un gran clúster, un ego que al final de su vida, lo quiera o no, tiene que desapegarse de todo lo que ha conseguido. Piensa en eso, absolutamente todo lo que has conseguido. No importa que seas un gran famoso o que seas un don nadie, el ejercicio de desapego nos toca a todos por igual. Y como nadie nos ha hablado de esto y como es un tema al que no practicamos, pues nuestra muerte suele ser traumática, suele ser un montón de dudas y ansiedad existencial al final de morir, agonía, un horror. Y la verdad, en otras culturas que se preparan más para la muerte, como los budistas o el del Tíbet y cosas así, pues este momento no se ve como algo tan a evitar. Es cierto que ellos creen en la reencarnación y en muchas formas de aliviar el sufrimiento que supone al ego el morir, pero hay algo muy bonito en ellos, que es pues esta preparación para la muerte. Y pensando sobre la muerte, lo primero ¿sabes? Si ahora mismo pensamos que tú, que yo, que absolutamente todo lo que vemos y todas las personas que conocemos, no solo eso, en plan, tu cuerpo hoy en día está decayendo, mañana va a ser un poco peor. Absolutamente todo lo que percibes, los sonidos, toda esta magia que conforma tu realidad, va a desaparecer, vas a tener que dejar este mundo en algún momento. Y eso da mucha pena, ¿no? Saber que todas esas personas que conoces se van a ir, que tú te vas a ir. Y también en nosotros, pues, como la pena es el sentimiento que define a la muerte, ya sea una muerte de la persona o la muerte de una relación o la muerte de una mudanza, también no es por extrañar que es uno de los sentimientos que más miedo tenemos a sentir. Ante todo, no sentir pena, ¿no? Antidepresivos que nos evitan estar en este estado que consideramos como malo, pero si te lo paras a pensar, la pena no es un estado malo. De hecho, es uno de los mejores estados en los que puedes estar, porque la pena no es nada más que el amor manifestado de otra manera. No puedes tener pena por algo de lo que no te has enamorado, por algo del que no tengas cariño. Entonces es como, ¿sabes? Cuando juegas al juego del amor y la atención, la pena, pues es algo que se da por sentado, porque algún día vas a tener que hacer ese ejercicio de desapego y de sentir. Entonces, esa pena no hay que obviarla ni apartarla, hay que experimentarla con todo nuestro ser y ¿sabes? Hacernos practicantes de esa pena, porque esa pena es la mejor puerta que tenemos al presente, a la gratitud, a darnos cuenta de lo que realmente importa y a no tomar las cosas
por contado, y realmente a estar en este mundo pues como se debe, honrando cada segundo y honrando la fragilidad de todo y más que nada honrando el milagro que supone que nuestro cuerpo y nuestros antepasados y todos nos hayan permitido estar aquí ahora viendo y oyendo este vídeo. Por eso todas estas prácticas en la muerte son tan importantes, porque pensar en morir es pensar en vivir, y realmente si pensamos más sobre nuestra muerte, incluso todas nuestras tendencias egoístas, individualistas, pues se van a ir disolviendo, porque pensar en la muerte, el único alivio que yo le veo, al menos, sin entrar en trascendencia y en otros planos, que no estén en el vídeo para hablar de eso, pues es en los demás, es en el otro, ¿no? Si tú eres capaz de disolver tu ego en cada acción que das, en cada ayuda, en cada vez que estás siendo bueno, tratando, como dicen los cristianos, tratando al prójimo como a ti mismo, o ayudando, o poniendo a los demás antes que a ti, tú estás haciendo ese ejercicio de morir, esa disolución en vida. Y el día de mañana, cuando te enfrentes a ese tren que viene a 10.000 por hora, que es el tren de tu muerte, en vez de tener un ego tan cristalizado por yo, mira lo que creé, mira lo que tengo, mira lo que hice, tú ya los habrás disuelto a lo largo de tu vida. Y tu identidad ya no será solo tú, serán muchas cosas. Será el niño al que ayudaste, serán las plantas, será... Entonces, si hacemos ese ejercicio de ver nuestra identidad en los demás y de disolver nuestra identidad en todo, la muerte va a ser mucho menos traumática, porque cuando te mueras lo único que se irá será tu limitado ego, pero mucho antes tú ya habrás hecho el ejercicio de esparcirte por multitud de cosas que siguen. Y eso es lo que yo veo inspirador en la muerte. Fácil hablarlo, no os creéis que soy un gurú ahora que he superado mi miedo a la muerte o que vivo en completamente solidaridad. No es así, pero es algo que cuando me cazo a mí mismo pensándolo, pues me congratulo, porque sé que es la manera. Y, ¿sabes? Hay mucha gente que dice que no tiene miedo a la muerte, que he probado este psicodélico, esta tal, y que ya no tengo miedo a la muerte. Y yo no es que le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a la muerte, pero me muero de pena al pensar en la muerte. Y quiero vivir una vida en la que cuando me vaya de aquí esté luchando por el último aliento. No luchando en el sentido de estar attachment, pero de decir, wow, esto ha sido un viaje tan increíble que no me quiero ir. Gracias, gracias, gracias. Y morirme con la pena de haber sentido todo el amor por este planeta y por toda la gente que dejo atrás. Y esa es la vida que intento conseguir. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Me voy 20 días a una dieta, así que volveremos a poner contenido después de este break. No estoy muerto, no os creáis. Y nada, espero que os vaya muy bien. Nos vemos en un mesecito.